Hola, buenos días. Soy José María Marimón y este es el primer vídeo de una serie de vídeos. No sabemos cuántos serán, porque todo esto es una prueba de acercamiento a la música y a la audiofilia. Estas dos cosas que para mí están totalmente relacionadas. Yo no puedo concebir, seguro que vosotros tampoco, escuchar vuestras canciones favoritas sin poderlo escuchar en las mejores condiciones que nos podamos permitir. Esta mezcla entre música y equipos son las que me han hecho últimamente estos años sumergirme en este mundo y nada, he descubierto, bueno, todos lo hemos descubierto, todos lo sabemos, que en el mundo de YouTube o de las redes sociales hay mucha gente que habla mucho y no paran de hablar porque hablan de música y hablan de equipos de sonido, pero nunca podemos escuchar la música o los equipos de sonido o los escuchamos muy superficialmente. ¿Por qué? Pues porque los propios sistemas de redes sociales provocan que no podamos escuchar música con derechos de autor, aparentemente para proteger los derechos del autor, pero en realidad es porque de esa manera no pueden monetizarlo, ¿no? No pueden ganar dinero a través de esas visualizaciones. Entonces la música pierde. Porque los audiófilos y los melómanos lo que nos gusta es consumir música, consumir desde el punto de vista bonito, la de disfrutar de la música y si hace falta la pagamos, ¿no? Y bueno, esta es una prueba de hacer un vídeo un poco diferente, donde yo hablo muy poco y en cambio los equipos suenan, ¿no? Para no alargarme más y no cometer los errores de otras personas que hablan, de opiniones, etcétera, que están bien, yo también puedo dar opiniones, pero que no escuchan música, para no alargarme, voy a empezar ya. Y voy a empezar este primer vídeo agradeciendo a Jordi Pallac, que es una persona, un melómano y un audiófilo de estos de piedra picada, que, bueno, me regaló un disco, es este disco, iRobot, de Alan Parsons Project, que es el segundo disco de este artista y que realmente a él le gusta mucho y me lo regaló y desde ese momento también no paro de escucharlo y me encanta. Y nada, pues esta es una primera prueba, ya veremos si funciona o no funciona. Está grabado con pocos medios, como podéis ver estoy sosteniendo el móvil con la mano, pero el sonido, que es lo que de alguna manera más me importa, está grabado con un poquito más de calidad, ¿vale? Está grabado con esta grabadora. Es una grabadora Tascam estéreo, ¿vale? Y está grabando sin compresión todo lo que escuchemos, ¿vale? Y nada, después se sincroniza y el vídeo será así como casero, como lo que estoy grabando ahora, pero el sonido está mejor grabado, ¿vale? Pues nada, espero que os guste, os interese y nos vamos viendo por aquí las redes. Venga, hasta ahora. iRobot es el segundo álbum de estudio de Alan Parsons Project. Fue publicado el 1 de junio de 1977. Es un álbum conceptual con temas que giran en torno a la inteligencia artificial y la influencia de la tecnología, inspirado por las historias de robots de Isaac Asimov. iRobot es un álbum de rock progresivo y art rock, géneros que Alan Parsons Project ayudó a definir. El álbum es una fusión de sonidos electrónicos y acústicos, con una producción detallada y cuidadosa que se convirtió en marca de la banda.
Bueno, pues hemos escuchado la primera canción del disco, iRobot. Como podéis ver, tiene una riqueza de instrumentos donde la música electrónica en ese momento, bueno, ya hacía tiempo que estaba arrancando, toda una parte mucho más melódica y rítmica y por eso tuvo tanto éxito. Y ahora, como final de este vídeo, hemos hablado un poquito de música, hay gente que profundizará mucho más, pero lo hemos escuchado, y ahora os voy a hablar de este amplificador integrado Sansui 5900, para quien esté interesado en los equipos. Esta es la línea profesional, ¿no?, de Sansui, la línea negra, tan típica de los equipos Sansui, ¿vale? Lo que tiene de interesante este amplificador es un sonido potente y cristalino. Ahora no os diré de viva voz los parámetros concretos de este amplificador porque lo podéis encontrar en la descripción o en cualquier portal de audio, ¿no? Porque son piezas muy conocidas. Lo más destacable de este amplificador es la amplificación de fono, ¿vale? Que tiene dos amplificadores, o sea, dos entradas de fono, pero está considerado uno de los amplificadores de fono, de tocadiscos, mejores de los años 70, ¿vale? Tuvieron que pasar muchos años para que la industria lo superara. Por otra parte, también tiene el selector para dos entradas de tape, o sea, de cinta, bueno, para poder hacer copias de uno a otro o del vinilo a cinta, etc. ¿Vale? Tiene un triple control de tono muy preciso y que a la vez, a diferencia de otros amplificadores también de la época, es que tiene el tone defeat, que es el activa o desactiva el control de tono. De esta manera podremos conseguir el sonido lo más neutro posible sin que, porque, bueno, quieras o no, siempre que puedas modificar el sonido y esta señal de sonido pasa por circuitería, por muy buena circuitería que sea, la señal pues se degrada, ¿vale? Entonces con este interruptor lo que hace el bypass y se salta todos esta electrónica de control de tono y de esta manera pues se mantiene el sonido lo más limpio posible, ¿vale? Nada, esto es uno de los múltiples amplificadores integrados maravillosos que Sansui hizo en esa época. Si queréis más información sobre este amplificador, en este mismo canal hay vídeos donde se hacen comparativas, etc. Bueno, espero que funcione este vídeo, a ver si os interesa y hasta la próxima. Venga.